Amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos agradecerles muchísimo su atención de estar acá con nosotros en Cuatro Vientos, en nuestra plataforma 4B TV. Y pues el día de hoy es día del programa En el Surco. Y en el Surco, usted sabe, nos permite establecer contacto con nuestros amigos jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y específica y concretamente con nuestro querido amigo un activista social triqui en el municipio de San Quintín y secretario de organización del Sindicato Nacional Independiente, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, el SINJA, Lorenzo Rodríguez, a quien primero que nada, Olga, si me lo permites, públicamente queremos hacerle pues mención de que Cuatro Vientos, Olga, su servidor, nos solidarizamos profundamente con Lorenzo porque, pues mire, le voy a tomar, les voy a poner a ustedes una fotografía de todo un personaje, el abuelito de Lorenzo Rodríguez, don Manuel Rodríguez, cariñosamente Lorenzo le dice el viejón, el mayor de los Rodríguez, quien falleció ya por causas naturales debido a su edad, ya próximo a los 90 años, pero todo un personaje en la región Triqui allá en Oaxaca. Él allá falleció y pues ahora que hemos estado platicando con Lorenzo, pues hemos visto la enorme vida que tuvo don Manuel y que nos ha permitido establecer ya un acuerdo con Lorenzo de que vamos a platicar más adelante en otro programa especial para que usted conozca pues a lo que entre otras cosas se dedicaba don Manuel. Fíjese, él era un mediador para resolver asuntos allá entre los triquis de la zona alta en Oaxaca, y créame que de veras es de gran respeto y de gran admiración el trabajo que hacía don Manuel en su región allá, en su queridísima Oaxaca. Lorenzo, bienvenido al programa. Olga Alicia, bienvenida también. Adelante, Olga, por favor. Bueno, Lorenzo, pues en homenaje a tu abuelo Mario, vamos a hacer este programa. Manuel. Don Manuel, una especie como de juez de paz, un juez popular, ¿verdad? Sí. Lorenzo, el pasado lunes fue pues el día nacional, uno de los más importantes en el país, Día de Asueto. Es el día del que festejamos el natalicio del presidente Benito Juárez. Esa es la razón, no porque sea no porque sea el día de la primavera también, sino ese es el día, la razón por la que en el calendario laboral está considerado como un día de asueto, un día libre, obligatorio. Sin embargo, pues en el campo no hay días libres obligatorios. La cosecha hay que hacerla, y además el salario pues se vive al día, hay que ganarlo, pero ¿qué establece la ley, Lorenzo, de cómo se deben de pagar estos días y cómo se pagan a los jornaleros? ¿Todos están acogidos por la ley, están protegidos, o les pagan como les da a entender a cada quien, cada ranchero, sus intereses? El caso es que hemos visto algunas quejas en redes sociales y quisimos hablar contigo sobre este tema para que, como fundador, dirigente y ahora pues ya no solamente jornalero, sino sindicalista, conocedor del derecho laboral, nos comentes este tema, Lorenzo. Adelante, bienvenido a Cuatro Vientos. Amigas, amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días, y cedo la palabra a Lorenzo Rodríguez. Primeramente, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los que nos están sintonizando, nos están viendo. Y pues un agradecimiento a toda la familia Rodríguez, a todos los conocidos, amigos, a todos por todo el apoyo moral, todo el apoyo que nos han brindado. Es muy importante para nosotros como familia, familiares directos en esta
por lo que pasó. Ya Javier platicó un poco sobre el tema en un programa. Sí nos comprometemos con mucho gusto a juntar un poco más de material y hablar. Fue una vida interesante la del abuelo. Y pues pasando al tema laboral, específicamente sobre los días festivos, como comenta Sol, esto establecido en la Ley Federal del Trabajo, incluso nos dice cuáles son los días festivos o de descanso obligatorio durante el año. Entonces, y ahí mismo en la Ley Federal del Trabajo también nos dice si la empresa para lo que en el cual uno laborando necesita que los trabajadores acudan a laborar ese día, ahí mismo establece también cuánto es lo que se le debe de pagar a los trabajadores en esas fechas que son días de descanso obligatorio, pero eso no quiere decir que forzosamente el trabajador tenga que descansar, sino a través de un acuerdo, incluso dice la propia Ley Federal del Trabajo, en común acuerdo entre los trabajadores o los representantes de los trabajadores con el patrón, se debe buscar llegar a un acuerdo para, en caso de que ese día, hablando del 21 de marzo, el patrón necesitara por lo menos el 50% de su personal o lo que ocupara para poder sacar la cosecha de ese día. Siempre, aún así, la misma Ley Federal del Trabajo prioriza eso, ¿no? De que hay actividades que no se pueden detener, que tienen que seguir, pero por eso establece mismo cuánto es lo que se le debe a los trabajadores que se les va a solicitar que laboren ese día. Pero desafortunadamente aquí entre los campos agrícolas, bueno, primero mencionar, el trabajo agrícola es un trabajo esencial, no se puede detener, más cuando estamos en cosechas altas como la fresa, la frambuesa, la mora, el arándano. Es más o menos lo que está empezando, es la temporada fuerte de fresa en esas fechas, entonces se necesita piscar diario prácticamente para que no se pase la fruta. Entonces, pero tenemos un pequeño problema aquí que no se está respetando lo que dice la misma Ley Federal del Trabajo. Primero, nunca se platica con los trabajadores para preguntarles si están de acuerdo en laborar ese día o no, o quiénes están de acuerdo en laborar ese día, o lo quieren tomar como un día de descanso, porque al final es un día de descanso, es un derecho del trabajador tomarlo, caso de que el patrón no le pague conforme marca la propia ley, ¿no? Pero ni siquiera los trabajadores son consultados, no como menciona la propia Ley Federal del Trabajo. Y en la parte final, también del mismo artículo, también menciona que si no hay un acuerdo entre el patrón y los representantes de los trabajadores o los trabajadores directos, en caso de no tener un sindicato, lo resolverá el tribunal. Las autoridades laborales se supone que son los que resolverán, buscarán que haya un acuerdo. Desafortunadamente no pasa tampoco eso. ¿Por qué? Porque ni los patrones consultan con los trabajadores, ni los trabajadores tienen conocimientos sobre este derecho que tienen, por lo tanto tampoco no lo exigen, y las autoridades pues nomás se lavan las manos, dicen, parece que todo está bien, por eso no hay queja de los propios trabajadores. ¿Cómo vas a reclamar algo que muchas veces no conoces, ¿no? ¿Cómo en realidad debe ser? Entonces, la otra parte importante mencionar que hay que mencionar es que no se está pagando a los trabajadores conforme lo establece el mismo artículo de la Ley Federal del Trabajo. Dice, todos los trabajadores que descansen ese día se les debe de pagar el día. Y para los que laboren ese día, se les debe pagar el día más un salario doble. Y aquí aquí hay que ser muy claros, muy específicos, porque muchas veces se confunde. La mayoría de la gente piensa que ese día se debe pagar el doble, pero la ley no dice así, dice, se les debe pagar el día más un salario doble. Quiere decir que ese salario se debe convertir en triple en ese día, porque por ser día considerado como día,
de descanso obligatorio, ya todos los trabajadores automáticamente deberían tener ganado el día, se les debe de pagar. Entonces, si lo descansan, pero si lo laboran, las empresas tienen obligación de pagar más el doble, entonces el salario terminaría siendo triple, ¿no? Y supongamos un salario de 300 pesos al día, ese sería, el trabajador ya tiene ganado los 300, entonces más el doble serían más 600, entonces sería un total de 900 pesos al final de la jornada de ese día. Así lo dice la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Desafortunadamente no se respeta eso, ni hay muchos ranchos, incluso ni siquiera aumentan un peso o 2 pesos las cajas de fresco. ¿Por qué? Porque ellos argumentan diciendo, es que yo no, mi personal no le estoy pagando por eso, no le estoy pagando por una jornada de trabajo, le estoy pagando por Una destajo, caja. pagando por cajas, por jarras o lo que ellos estén piscando. Entonces, como se está haciendo eso, entonces no se puede, ¿no? Entonces, sí, con eso eso es lo que ellos argumentan y con eso ellos, eh, pues no cumplen con lo que realmente deberían hacer, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y lo hemos propuesto, es que si la ley federal que debes de pagar el triple, pero tú dices, es que yo pago por destajo, ok, entonces con los trabajadores y las empresas, que por lo menos haya una consulta antes, pero para saber quiénes son los que deben, cuántos trabajadores necesita la empresa. Eso yo siempre tomo de ejemplo, una empresa, por ejemplo, donde hay 100 trabajadores y la empresa dice, yo necesito por lo menos 50 mañana trabajadores. Entonces, no puedes obligar a los trabajadores a laborar. Entonces, lo primero que dices es, ¿quiénes pueden venir voluntariamente a laborar el día de mañana? Una vez que ya tengas una lista de 50 trabajadores donde te digan, yo sí quiero laborar, porque siempre hay trabajadores que quieren laborar, pero entonces hay que consultárselos. Una vez que tengamos lista, el segundo paso es explicarle a los trabajadores, decirles, mira, para todos los que van a descansar el día de mañana, lo que ya comenté hace rato, van a ganar el día. Para todos los que vengan, también van a ganar el día, pero les vamos a pagar el doble o vamos a pagarles algo extra para que les convenga a ustedes venir a laborar ese día. Entonces, si una caja de lo estoy pagando a 20 pesos en un día normal, un día hábil normal, ¿por qué pagarlo por lo menos un 50% más? O sea, por lo menos 30 pesos para ese día. Y aparte pagarle el día a los trabajadores, pagarle los 300 pesos y 30 pesos la caja. O sea, ¿por qué no buscar alternativas u opciones donde realmente los trabajadores sean beneficiados? Y estoy seguro que si se hacen esas consultas, se platican y se llega a un acuerdo, casi todos los trabajadores van a querer elaborar ese día. Entonces creo que tanto el empresario va a ganar porque su fruta no se va a pasar, no se va a echar a perder, tanto los trabajadores, por lo menos ese día, van a ganar un buen salario. Entonces creo que eso es lo que se debe buscar, que haya un buen acuerdo, que haya en esas consultas para que informarle también a los trabajadores y es parte de la chamba que nosotros estamos haciendo a través de videos, a través de información, de reuniones en las comunidades, a través de platicar directamente frente a frente con algún trabajador, alguna trabajadora. Estos últimos meses estamos acudiendo en diferentes empresas para precisamente con dos objetivos muy claros: denunciar lo que está pasando dentro de esa empresa, hacerlo público, pero también vamos con un equipo de trabajo y mientras algunos están haciendo un video, están denunciando esto, otros están repartiendo volantes sobre los derechos de los trabajadores, repartiendo contactos, dando direcciones dónde está la oficina, dónde los horarios que se están manejando, etcétera, etcétera. Está haciendo todo ese trabajo precisamente para apoyar a los trabajadores de manera directa y que sepan cuáles son los derechos que tienen, porque para poder exigir algo necesito saber que tengo esos derechos. Claro, primero, No sé, claro. así nomás para cerrar, a veces vemos a través de
que hablaste al principio, Olga, de estas denuncias de los propios trabajadores a través de las redes sociales, que a veces hay personas que dicen, ojalá el patrón pagara, ojalá en San Quintín algún día nos paguen lo que dice la ley, ojalá, oye, eso, o incluso para gente que está ignorante en el tema sobre los derechos laborales, dicen, a ser ricos o ustedes quieren que el patrón pague tanto cuando él debe de pagar lo que él considere está bien o etcétera, ¿no? Vemos muchos tipos de comentarios o incluso muchos comentarios de los propios compañeros que dicen, no, es imposible que paguen eso, eso nunca ha pasado ni va a pasar nunca aquí en San Quintín. Entonces, eso tiene que ver directamente con el tema del desconocimiento de nuestros propios derechos y aparte, es aparte, pero la otra es que hemos normalizado todas las violaciones hacia nuestros derechos humanos y laborales. ¿Por qué? Porque no los conocemos, pero también como hemos estado durante tanto tiempo bajo las mismas condiciones y nunca hemos visto algo diferente, entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué ahora va a cambiar? Entonces, cuando alguien viene y nos dice, estos son tus derechos y tenemos que luchar por ellos, la mayoría de los trabajadores se han quedado ya con ese chip, con esa idea de, no, es que no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque luego viene el tema de los despidos, viene el tema de los señalamientos, viene el tema de que tiene que ver directamente con estar boletinando gente en diferentes empresas, etcétera, etcétera. Entonces, es un sinfín de cosas que sí tenemos que estar directamente en el terreno. Sí es importante conocer los derechos, pero también tenemos que estar en el terreno día a día con los propios trabajadores, ser parte de ellos, ser uno de ellos para poder entender todo lo que pasa en la cabeza de un trabajador, ¿no? Sí. Lorenzo, es que lo más difícil de combatir es la mentalidad, una idea equivocada. Es muy difícil que una idea se logre cambiar y más cuando esta te la inculcaron de manera constante desde niño y de manera tan grosera, porque yo he escuchado a mucha gente decir, gente que incurre mucho en conductas de discriminación y de odio, decir, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? Pues váyanse a su tierra, si allá sí les pagan, pues váyanse para allá. Cuando son los propios propietarios de los ranchos agrícolas quienes cuando les hace falta la mano de obra, van hasta la alta montaña de Guerrero, van a Oaxaca, van a todas partes a conseguir trabajadores, buscan intermediarios para que se los traigan, pero pues hay que entender que lo que traen son trabajadores, no esclavos, ¿no? Y creo que tienes muchísima razón. El desconocimiento de las leyes es lo que impide que los trabajadores llegue un momento en que exijan eso, que se cumplan las leyes. Pero sí es importante, muy importante que cambie la mentalidad propia del trabajador y que aprenda a defender sus derechos, que tenga la actitud de defenderlos. Fíjate que estoy viendo lo que tú dices, lo estuve revisando conforme tú ibas hablando, lo estuve revisando en un artículo sobre la Ley Federal del Trabajo y también establece en el artículo 1000, esta misma Ley Federal del Trabajo, que cuando no se paga lo que debe de pagarse, y lo dice muy claramente, es el triple del salario que reciben por día cuando trabajan en un día obligatorio de descanso. Dice, si el patrón no lo paga, este artículo 1000 de la Ley de Trabajo establece claro, mediante una previa queja de los afectados, que los patrones serán sancionados con una multa que iría de 250 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización, la UMA. Así se fijan las multas. Esta unidad de medida de actualización se fija también en relación con un porcentaje del salario mínimo. No tengo yo el dato de a cuánto equivale en este momento una UMA, pero la multa es alta, puede llegar a ser hasta 5,000 UMA. Entonces, creo que si se hace un hábito la denuncia oficial, no de estarse quejando
y llorando en redes sociales, porque eso no te conduce a una solución del problema, sino plantearlo de manera oficial de trabajador a patrón o de trabajador a institución del trabajo, a la Secretaría del Trabajo. Creo que con eso puedes lograr que poco a poco se vaya entendiendo que le puede salir más caro al patrón no respetar la ley que estar pagando las multas. Y además, eh, no sé cuántos días tienen ustedes contemplados, Lorenzo, como descanso obligatorio, pero estoy viendo también en esta misma información que México, que forma parte de la OCDE, la que llaman la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, es el país que tiene menos días de descanso obligatorio, solamente 7 días en realidad, Así al es. año. Uh-huh. No, sí, efectivamente, así está la situación, ¿verdad? Y ¿qué es lo que tú sugieres que se pueda hacer? O sea, no, yo me imagino que ustedes han tenido ya pláticas, conversaciones con los trabajadores. Supongo, si no lo han hecho todavía, que tienen que llevar a cabo una especie como de talleres, capacitación o círculos de estudio, como quieran llamarle, para que la gente vaya conociendo más y más sus derechos, estudiar la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Pero aparte de eso, ¿hay condiciones, Lorenzo, para emprender denuncias oficialmente? Sí, definitivamente es un trabajo titánico donde se necesita una gran estructura para poder hacer todo lo que mencionas y otras cosas más. Eh, tiene, nosotros sí somos un grupo un poco limitado en cuestiones de tiempo para poder realizar actividades. Entonces hemos tenido que priorizar, incluso en algunos casos nos llegan muchos casos, pero sí hemos tenido que priorizar con los que más vemos que sí pueden tener una solución más a corto plazo o a mediano plazo. Y eso nos ayuda también a ir avanzando en generar confianza con los propios trabajadores y trabajadoras, de que ellos vayan viendo que sí se puede lograr hacer algún cambio en los casos individuales de los trabajadores, pero si lo hacemos, si llevamos eso de un caso individual a un caso colectivo, eso va, por supuesto, que va a ser más fácil poder lograr esos cambios, ¿no? Y las Ujú. denuncias oficiales, por supuesto, ante nos ha faltado también, primero porque no tenemos un asesor jurídico que esté directamente aquí en esta zona con nosotros. Nuestros asesores están hasta la Ciudad de México y siempre es complicado todo este rollo, todo este trabajo, y aparte son personas que asesoran muchos sindicatos democráticos independientes del país, de diferentes sectores. Entonces hemos avanzado un poco de manera lenta eh, en esto específicamente, pero creo que sí vamos avanzando poco a poquito. Con las reuniones y todo este acercamiento con los propios trabajadores, esto también ha generado que los trabajadores den un paso, que es muy importante, Olga, que te platicaba al principio del programa, que tiene que ver con las denuncias. O sea, creo que ese es un primer paso. Antes los trabajadores ni siquiera denunciaban, tenían miedo de denunciar. Y aún así siguen teniendo miedo muchos de denunciar físicamente o presencialmente ante las autoridades, pero sí, ya a través de las redes sociales estamos viendo, cada semana vemos uno, dos o tres casos que están subiendo en diferentes páginas y grupos locales aquí del Valle de San Quintín sobre las empresas. Y eso también nos está sirviendo mucho a nosotros, porque nosotros como organización estamos pendientes. Tenemos a la compañera Gire que nos está apoyando, detectando todo esto en las diferentes páginas y grupos, y buscamos el contacto con ellos, y una vez que tenemos esos contactos, entonces nos acercamos, nos contamos, platicamos, y ahí sacamos toda la información para ir a hacer público
esta información, una pequeña manifestación enfrente de la propia empresa, sea cual sea la empresa, ¿no? Entonces, que estén denunciando a los propios trabajadores. Entonces, ellos mismos nos están llevando a dar este paso donde se están diciendo, mira, dentro de esta empresa pasa esto, y se ha logrado incluso remover algunas, hay un caso muy específico ahí de unas revisadoras que se encargan de revisar los productos, la calidad del producto y que estaban muy exigentes. Parte de lo que pasó con los 45 compañeros que platicamos ya hace algunos programas, también pasaba con muchos compañeros, las enormes filas se hacen, entonces al momento de ir a entregar las cajas, entonces hubo denuncias directas y señalando directamente ya sea mayordomos o revisadoras, y ese tema lo hemos ido denunciando públicamente y eso sí ha generado un impacto directo donde se están generando esos cambios dentro de la propia empresa. Entonces, estamos viendo que muchas empresas pendientes, por supuesto, del trabajo que venimos realizando, de las denuncias públicas, y eso les está pegando a muchas empresas. E incluso lo que les comenté el 17 de marzo, de esta reunión que nos están otorgando para poder ir y platicar con ellos de manera directa antes de hacer público todo lo que está pasando. Y para nosotros está bien porque es lo que estamos buscando, no vamos a ir a negociar a espaldas de los trabajadores porque es algo que siempre hemos señalado. No vamos a ir a tomar acuerdos sin la consulta primero con los trabajadores, pero si hay ese acercamiento, nosotros lo vamos a aprovechar porque nosotros siempre le hemos apostado al diálogo para resolver los problemas y siempre llevamos propuestas para tratar de mejorar que ya está, ¿no? Entonces, lo que está mal dentro de la empresa y lo que está bien, pues mantenerlo. Entonces, esto, puesto que va encaminado a un objetivo final, que son la titularidad de los contratos colectivos, pero tenemos que, para llegar a eso, tenemos que irnos abriendo paso a paso. Entonces, dentro de esto también quiero comentarles que vamos a tener, ya tenemos programada una reunión al inicio de la semana que viene, ya con la empresa, donde nos vamos a reunir y vamos a sentarnos a platicar. Y hay otro acercamiento, incluso esto está generando otro acercamiento de los propios, de otra empresa, donde ya nos contactaron también y que también la semana siguiente estamos eh, generando una reunión con los, estamos proponiendo, ya mandamos una propuesta de fecha también, precisamente para sentarnos también con ellos y ver qué se puede hacer para la firma de un contrato colectivo. Entonces, ojalá que en estos próximos 2 meses que vienen ya podamos estar sentándonos firmando un contrato colectivo. No sabemos todavía. En la primera empresa sí está un poco complicado, mucho el personal que hay alrededor de 3,000 trabajadores en la temporada alta, pero en la otra empresa es una empresa pequeña, pero que sí está dispuesta a sentarse, a platicar y a ver sobre este tema, ¿no? Entonces, así como traemos otros acercamientos, pero estos son los más cercanos que vemos, que ya se están que ya estamos logrando y que ya incluso en la primera tenemos fecha de reunión, fecha para sentarnos y platicar con ellos. Entonces, esto no pasaba antes, Javier, Olga, ¿por qué? Porque tuvo que ver mucho con el tema del 2015, que desde mucha gente considera que fue un impacto muy fuerte, que fue muy radical el movimiento, etcétera, etcétera, pero desde nuestro punto de vista fue necesario, lo ameritaba. ¿Por qué? Porque también durante muchos años se han pisoteado los derechos de los trabajadores, era como una olla de vapor que se venía llenando, llenando, Sí. llenando Así es. durante muchos años. No había un aumento salarial, durante muchos años se pisó a los trabajadores a como querían, se despedían cientos de trabajadores sin ningún señalamiento, y todo esto lo tenían solamente escondido, se escuchaba a todo el mundo, a lo mejor pero no había salido a la luz Claro. pública, esto Oye, no se había Lorenzo, hecho. ¿no crees que también ya es necesario que el sindicato
aparte de los diálogos que sostiene con los empresarios, comience también a extender un poco su trabajo político, aunque aquí habría que revisar, porque lo que se está denunciando el día de hoy, amigos y amigas de Cuatro Vientos, es algo común y tradicional, no nada más en el Valle de San Quintín, sino prácticamente es una práctica que podemos verla en todo el país. Hay un montón de sectores productivos en donde los trabajadores van a trabajar en día de descanso obligatorio y los patrones simple y sencillamente pues no les pagan lo que por ley les corresponde, lo que acaba de mencionar Olga, ¿no? Sí, mucho, el doble. Cuando mucho. Pero se vio la Ley Federal del Trabajo con una simpleza impresionante. Y esto también nos habla de que, bueno, las autoridades laborales y los tribunales laborales, pues continúan prácticamente haciéndose de la vista gorda, como se han hecho así a lo largo de décadas, amigos, de décadas. En este país son males endémicos. Son costumbres, son malas costumbres, malos hábitos que arrastra el sector laboral mexicano desde hace muchísimos años. Pero, Lorenzo, ¿no han visto la posibilidad, como esto se presenta en muchos sectores del sector productivo baja californiano, vamos a centrarnos aquí, ¿no han establecido algún tipo de comunicación con otros sindicatos independientes que están representando, no sé, a los maquiladores, pues a todo el grupo manufacturero, a todo el grupo industrial, al sector comercial? Sabemos también que esto es una violación que se comete en infinidad de supermercados, de grandes tiendas de autoabastecimiento. Y no sé, Lorenzo, si para empezar sería incluso necesario platicar pues con los mismos sindicatos de jornaleros oficialistas o que eran anteriormente oficialistas, como la CTM y la CROM, que son, tú sabes, los sindicatos que tienen la inmensa mayoría de los contratos en donde pues las cláusulas laborales son tremendamente favorables para los empresarios y la representación de los jornaleros pues deja mucho que desear, Lorenzo. ¿Cómo ves ese tema? Se nos congeló, desafortunadamente, en el momento en que estábamos esperando que tuviera la oportunidad de darnos una respuesta. Bueno, son cosas... que tenía nada más media hora. Sí. Y bueno, llevamos ahorita alrededor de 30 minutos exactamente de trabajo, de publicación. Se congeló simple y sencillamente su imagen. Tenemos el problema de siempre en San Quintín. Déjame, voy a checar ahorita. Sí, 32 minutos es lo que llevamos de transmisión. Y Lorenzo, no sé si nos estés escuchando, la posibilidad de que te pudieras volver a conectar. Ya se desconectó, vamos a ver si regresa en un momento más. Pero bueno, yo lo veo así, sí, es terrible. Sí, Javier, es que es cierto, no nada más son los jornaleros, es en general a todos los trabajadores a los que se nos dificulta o se les dificulta a los que están todavía con un patrón hacer que se cumpla la ley. Yo no recuerdo un solo día en que a mí me hayan pagado el triple del salario. Y sí recuerdo... En empresas periodísticas. En empresas periodísticas. Y sí recuerdo haber trabajado comúnmente los días de descanso obligatorio. También, fíjate, si un compañero, por ejemplo, le tocaba su día de descanso, entonces sucedía que como yo todo el tiempo estaba necesitada de ganar más porque era madre soltera, entonces todo el mundo recurría conmigo y me decían, oye, Olga, ¿me cubres? Voy a faltar mi día de descanso. Las horas extras, sí, dices tú. Sí, voy a faltar tal día, ¿no? Y quiero ver si tú puedes trabajar por mí. Y entonces no eran solo las horas extras, Javier, eran que había trabajadores que faltaban a la chamba, que lo avisaban de que no iban a poder ir y yo siempre levantaba la mano para cubrir esos días. Ajá. Y quedarme entonces trabajando el día que me correspondía descansar. A mí no lo descansaba para trabajarlo, se lo cambiaba al otro compañero, lo trabajaba. Y nunca me lo pagaron triple, nunca, jamás. Y lo mismo sucedía, tú sabes que en los periódicos se hacía guardias y la guardia eran otras 8 horas o 6 horas más. Entonces te aventabas tus 8 horas de trabajo y 6 horas más
Y bueno, Lorenzo Rodríguez está diciendo que lo despidamos, por favor, del programa. Sí. Y no nos lo pagaban. Entonces, es un problema no solo de los jornaleros, para que no lo veamos de esa manera. Son excepciones los casos en que al trabajador en México y se le paga conforme a lo que establece la ley, y regularmente sucede en los casos en que trabajan con sindicatos muy fuertes en empresas grandes, y donde el sindicato tiene su contrato colectivo de trabajo y tiene la fuerza suficiente para hacer que se cumpla la ley. Ya sabemos que la ley establece estas sanciones que estábamos comentando ahorita, Javier. Sí. Y sabemos, como lo estábamos comentando también, que México es de los pueblos que tiene una clase trabajadora más explotada. Sí. Que trabajamos mucho, trabajamos días de descanso que no nos pagan. Son poquitos los días de descanso realmente de los que se disponen, los obligatorios. Los días en que obligatoriamente el patrón tiene que pagarte el triple, porque hay otros días de descanso que los puedes acordar con el patrón. No sé, los días de Viernes Santo o Jueves Santo, o días de ese tipo, ¿no? O te pueden dar el 10 de mayo algunas trabajadoras, pero esos no son días de descanso obligatorio. Claro. Entonces, sí, es un problema que tenemos y que difícilmente lo vamos a poder resolver cuando contamos con autoridades que no son negligentes, empáticas, afines, encubridoras, que no son comprometidas con los trabajadores. Así es. Bueno, fue un tema que ya trabajamos con Lorenzo. Le agradecemos mucho. Nos pidió, se desconectó. Sí, se desconectó desafortunadamente. Sí. Dice que tiene mala señal. Hasta ya tenía que irse también a trabajar. Ni modo. Pero bueno, a la próxima a ver si tenemos la oportunidad de tener esa respuesta que se quedó ahí pendiente con el tema que planteábamos, de si había alguna posibilidad. Lo dudo, porque la CROM y la CTM siempre se han encargado de encubrir esas malas prácticas que realizan los empresarios con la complicidad de las autoridades laborales, tanto del Estado de Baja California, y más ahora que tenemos hoy un patrón como titular o amigo de los patrones, totalmente descarado, y eso lo sabe la gobernadora y le valió un verdadero cacahuate ponerlo ahí en una Secretaría de Trabajo tan necesaria para evitar este tipo de anomalías con lo que la que acaban de estar y que están denunciando los trabajadores agrícolas en el Valle de San Quintín, apenas con el tema del pasado lunes 21 de marzo. De Betty Watanabe, muchas gracias. Dice, hay empresas que venden productos del precio justo, donde los trabajadores reciben un salario digno y prestaciones. ¿Sí? Tienes razón, efectivamente, no vamos a generalizar. Efectivamente, tienes toda la razón, hay Betty. Hay muy honrosas excepciones, ¿no? Así es. Sí. Y dice, y también pregunta, y dice, se refiere a ti, o le dice a uno de tus comentarios, de tus intervenciones, dice, sí, amiga, estuve preguntando en varios negocios de los trabajadores de Ensenada si trabajarían, valga la redundancia, el lunes, y si las agarran el doble y nada más se reían. Con eso me decían todo. Sí, así es, tocallita. Muy amable. Te digo que a nosotros nos pasaba, y somos periodistas y nunca pudimos hacer cumplir nuestros derechos. Claro, no estábamos sindicalizados, y también preguntando a varios profesionistas, nosotros como reporteros les preguntábamos, pues no sé, a maestros, les preguntábamos claro, no maestros del sistema público, porque eso sí tienen su sindicato que los defendía, pero a maestros de escuelas privadas, por ejemplo, no les pagaban esos días de descanso obligatorio. No. Y bueno, así nos pasaba con otros profesionistas, con secretarias, a todo mundo, ¿no? A todo mundo le pasa. Sí, desgraciadamente todavía nos falta un buen rato para que se cumplan las leyes de nuestro país. Cultura y educación laboral, eso es lo que necesita el pueblo mexicano en general. Y es que, nada más para comentar aquí con nuestros amigos de Cuatro Vientos y con Beatriz, Alicia Watanabe, cuando uno se da cuenta de cómo son las prestaciones laborales en otros países, se siente uno muy mal, te hacen sentir como parte del subdesarrollo, pero todavía como una situación como de semi-esclavitud. Te lo comento, tú tienes familia que vive en otros países, Betty, pero yo también tengo una hija que se fue a vivir a París, se casó con un francés y se fue para allá. Y resulta que tienen vacaciones muy pronto,
no 6 días al año como nos dan a nosotros, que tienes que pasarte trabajando como 20 años para que llegues a tener derecho a unos 15 días de vacaciones. No, allá las vacaciones son por 2 semanas o más y muy rápido. En 2 años de trabajo ya tienes derecho a vacaciones de varios días. Y luego también países donde que la mujer se embarace, la mujer trabajadora se embarace y esta incapacidad o pensión que te pagan por maternidad, pues aquí creo que sigue siendo eternamente, creo que son 4 meses, 2 antes, 2 después del parto. Lo puede acomodar uno a que sean los 4 meses seguidos después del parto, pero hay países donde les dan hasta 2 años, 2 años de licencia en el trabajo, 2 años pagados por maternidad. Y luego hay países donde no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, y les dan a veces la misma cantidad de tiempo que a las mujeres. Es increíble las prestaciones que tienen, y son países capitalistas. Son países donde no han cambiado a un régimen socialista, ni mucho menos, pero que velan más por los intereses de los trabajadores y de la sociedad. Hay países donde se ha ido envejeciendo la población porque las familias tienen menos hijos o no tienen, las parejas o no tienen hijos o tienen nada más 1 o 2 máximo, y entonces les dan todas las prestaciones del mundo para que puedan tener a su familia. Y han entendido también que para los niños, los 3 primeros años de vida son fundamentales en su formación, y que es muy importante que si no están con papá y mamá, estén por lo menos con el papá o con la mamá ese tiempo. Y entonces por eso las leyes en esos países les permiten, son principalmente, Javier, países europeos y países que les llaman de los Países Bajos, ¿sí? Donde se dan todas estas prestaciones. Y es muy bonito ver cómo, porque yo he leído reportajes al respecto, de cómo se ponen de acuerdo las parejas y gozan de tanto tiempo que pueden permitirse, por ejemplo, decir, bueno, pues yo voy a pedir la licencia de maternidad, pero voy a aprovechar para sacar adelante mi maestría, ¿no? Mi tesis de maestría o de doctorado. Porque pues cuidar al niño no me va a estar ocupando necesariamente las 24 horas del día, ¿verdad? Puedo darme mis ratitos de estar estudiando, y así lo hacen. ¿Cuándo, como dice Lorenzo Rodríguez, cuándo veremos eso nosotros? Parece una utopía, parece un sueño inalcanzable, ¿no? Pero hay sectores donde naciones donde la clase obrera, la clase trabajadora ya ha logrado estas prestaciones. Bueno, pues luego le seguimos, Olga, porque ya están ahí pidiéndonos la liga para la siguiente entrevista. A las 9:30, amigos y amigas, vamos a platicar del segundo Festival Cultural de la Ballena. En un ratito más, a las 9:30, arrancamos ese programa, amigos y amigas, aquí en Cuatro Vientos, nuestras transmisiones en vivo. Queremos despedirnos a nombre de Lorenzo Rodríguez, pues les decíamos que tuvo mala señal allá en San Quintín, y bueno, pues el tema que ya andaba también apurado para irse a trabajar. Amigos y amigas, pues regresamos, nos vemos en un momentito más. Recuerde, la vida es breve, y pues aquí estamos pidiéndole que nos dé un like y que también comparta nuestro programa si es que le gustó. Hasta en un momentito más regresamos luego. Así es, hasta pronto.